Hoy vamos a ver un ejemplo de soluciones óptimas múltiples para el método simplex. ¿Qué soluciones óptimas múltiples? Pues es cuando tenemos como solución una recta. Entonces, para esto vamos a utilizar este ejemplo en donde tenemos esta función a minimizar y tenemos este conjunto de restricciones. Entonces, lo primero que hay que hacer para el método simplex dado un problema es pasarlo a formato estándar. Para pasarlo a formato estándar es necesario colocar las variables de holgura necesarias en cada una de las restricciones. Para la primera restricción, pues como tenemos una restricción mayor o igual, agregamos la variable de holgura menos x3, que también es conocida como la variable de exceso. La segunda restricción es una restricción menor o igual, por lo tanto agregamos una variable más x4, que es también variable de holgura, y en la última restricción, que es mayor o igual, agregamos la variable menos x5. Entonces, después de esto, si nosotros quisiéramos poner los coeficientes de cada una de estas variables que estamos utilizando, x3, x4 y x5, tendrían un coeficiente de 0 en la función objetivo, dado que son variables de holgura. Solamente son variables auxiliares que nos están ayudando a pasar de este formato, que no tiene, en realidad no es ningún formato, simplemente es el problema, pero lo estamos pasando a su formato estándar. Recuerden que el formato estándar es cuando el conjunto de restricciones del problema ya está en ecuaciones. Entonces, al final tienen que mencionar que también las variables de holgura que están utilizando y sus variables del problema deben de ser positivas. Y otra cosa importante es que cuando ustedes ya estén en su formato estándar, todos estos valores que estén aquí en su vector del lado derecho deben de ser positivos. Todo este vector debe de ser positivo. Todas las variables deben de ser positivas. Bien, y pues la función objetivo se queda a minimizar, y ese es el problema que vamos a resolver en el método simplex. Entonces, la primera pues es construir y ubicar los elementos que vamos a estar ocupando. El primero pues es el vector c, en donde c pues representa los coeficientes de las variables asociadas en la función objetivo. Si vemos x1, pues tiene un valor de 3, por lo tanto aquí colocamos el 3. x2 tiene coeficiente de 6, aquí va el 6. Y pues x3 y x4, también x5, como son variables de holgura, tienen coeficientes de 0, por lo tanto eso los agregamos. Si se dan cuenta, estas entradas, entonces nosotros, si le pusiéramos nombre, sería la entrada C1, C2, C3, C4 y C5, que estas las vamos a ocupar más adelante. Después vamos a ubicar el vector del lado derecho, que termina siendo el 4, 5 y 10, que corresponden a los valores que están del lado derecho de nuestras igualdades. Y también vamos a ubicar nuestra matriz A, que en la matriz original A sería solo los coeficientes que tienen las variables en las restricciones. Aquí es una matriz A aumentada porque estamos considerando el vector B. Para más adelante, que vamos a hacer algunas operaciones elementales, pues estamos trabajando con todos estos elementos. También vamos a estarle llamando A1 a la primera columna, que la primera columna está asociada a los coeficientes que tiene la variable x1 en cada una de las restricciones. Si se dan cuenta, aquí este 1 proviene de este coeficiente, este otro 1 de este coeficiente que tiene la variable x1 en la segunda restricción, y este 3 es el coeficiente que tiene la variable x1 en la tercera restricción. Y lo mismo para las siguientes variables. Entonces, pues por cada columna que estemos utilizando en A, está representando los coeficientes de las variables en las restricciones. Bueno, entonces, para elegir una posible base que entre a nuestra tabla simplex,
Si recuerdan, anteriormente habíamos hecho que el cálculo del número de puntos extremos máximos que podíamos encontrar asociados a nuestro problema eran las combinaciones de n en m, en donde n era el número de variables estando en el formato estándar y m era el número de restricciones. Entonces, nosotros decíamos que a lo más podíamos encontrar, haciendo estas combinaciones, a lo más nosotros podíamos encontrar ese número de puntos extremos. Era el máximo número de puntos extremos que podíamos encontrar. A estos puntos extremos, nosotros empezábamos a calcular las bases, empezábamos a sacar este número de combinaciones de bases y lo que se hacía anteriormente era hacer el producto de b a la menos 1 por b. Recuerden que b pues es la base, esta es la base asociada que se elige y pues el vector b del lado derecho, y esto tenía que ser mayor o igual que 0. Entonces, para que antes de hacer esto, pues tenía que verificar que también existía la inversa de la base. Esto pues lo hacían sacando el determinante de la base y decían que si el determinante era distinto de 0, entonces esa matriz B tenía inversa. Calculábamos la matriz inversa y lo multiplicábamos por el vector B. Si ustedes hacen este producto y les sale que es mayor o igual que 0, entonces pueden empezar con esa base en el método simplex. Les repito, pueden ustedes elegir cuál es la base con la que quieren empezar. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente página para que sigamos estos cálculos. Pero es importante que recuerden esta matriz A y nosotros vamos a elegir pues la primera base para iniciar nuestro método simplex. Entonces, yo propongo que elijamos como primera base B1 como A, A2, A4 y A3. Es decir, aquí las variables básicas son x2, x4 y x3. Es importante tomar ese orden porque ese es el orden en el que vamos a estar acomodándolas en la tabla simplex. Entonces, bueno, lo voy a poner de este lado. B a la menos 1 de esta matriz B sí tiene inversa. Esa inversa, ya que la calculé, queda como 0, 0 menos 1, 0, 1, 0, un cuarto, menos un cuarto y un medio. Esa es la matriz inversa. Por lo tanto, si yo hago el producto de B a la menos 1 por B, obtendría como resultado el vector 5 medios, 5 medios y 1. Por lo que cumple esto que es muy importante, que debe de ser mayor o igual que 0. Todas las entradas del producto de B a la menos 1 por B son mayores o iguales a 0. Por lo tanto, esta base que yo propuse es apta o es buena para empezar el método simplex. Así que pues vamos a construir esta primera tabla simplex. Para construir esta primera tabla simplex, haremos la multiplicación de B a la menos 1 por A. Es decir, vamos a multiplicar esta matriz inversa por la matriz A que escribimos anteriormente, la matriz A aumentada, incluyendo el vector B, que nos queda como resultado. La primera columna nos queda como 3 cuartos, un cuarto, un medio, después 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos un cuarto, un cuarto y menos un medio.
5 medios, 5 medios y 1. Que si recuerdan, pues esto era el vector b, entonces hacer la multiplicación de b a la menos 1 por b, el vector b, ya nos daba estas entradas que ya habíamos calculado anteriormente. Pero de nuevo los pongo porque esto es lo que vamos a poner en la tabla, en la primera tabla simplex. Por lo tanto, aquí voy a escribir la primera tabla de nuestro problema. Vamos a colocar primero cuáles son nuestras variables básicas. Como nosotros elegimos la base 1, A2, A3 y A4, esas son las variables básicas. Y recuerden que de este lado van los coeficientes de las variables asociados en la función objetivo, que este lado lo escribíamos como el CB. Entonces, esos coeficientes, el coeficiente de x2 es el 6, x4 0 y x3 es 0, dado que son variables básicas, variables de holgura. Después vamos a colocar las líneas de la tabla simplex. Y entonces, si recordamos, esta es la parte de z. Y también, pues, todo este renglón se le conoce como el renglón z, por eso se le pone ahí el z. Es más que nada la notación. Y toda esta parte de aquí, nosotros ya habíamos dicho que ya lo calculamos anteriormente, es b a la menos 1 por a. Por lo tanto, simplemente pues hay que rellenar con los datos que ya obtuvimos anteriormente, en lo que está acá arriba. Uno, 0, 0. Entonces, de este lado vamos a colocar el 5 medios, también el 5 medios y 1. Y después vamos a hacer los cálculos de los coeficientes de costos reducidos asociados a cada una de las variables. Si recuerdan, esto se calculaba para las variables no básicas. Para las variables básicas tienen coeficiente de costo asociado igual a 0. Estos costos también los pueden calcular de la misma forma que vamos a calcular para las variables no básicas, pero aquí estoy omitiendo los cálculos. Por lo tanto, aquí vamos a calcular el C1, que es el coeficiente de costo reducido asociado a la variable x1, que es no básica, que este se calcula como CB por B a la menos 1 por A1. Si recuerdan, A1 es toda la columna A1 que está asociada a la variable x1, que sería multiplicar por esta primera columna que les señalé, menos C1.
que ese C1 es el coeficiente de costo asociado a la variable X1 en la función objetivo. Ese vector C es lo que estuvimos escribiendo al principio del problema. Por lo tanto, reemplazando todo esto, nos queda como 6, 0, 0, que es el CB, es esta parte, es CB, que es lo que estamos colocando aquí en la tabla, el 6, 0, 0. Para esta tabla, el CB es el vector 6, 0, 0. Acuérdense que este valor de CB va a cambiar dependiendo de la tabla que tengan o en la iteración donde estén. En este caso, las variables básicas pues, son x2, x4 y x3. En la siguiente tabla pues, van a ser distintas variables básicas y por lo tanto ese vector CB pues, puede variar. Y el b a la menos 1 por a es lo que ya calculamos, que justamente es la primera columna de nuestra tabla simplex, que quedaría como 3/4, un cuarto y un medio. Es la primera columna en nuestra tabla simplex. Y menos C1. Ese C1, el valor de X1 en la variable, en la función objetivo es menos 3. Por lo tanto, si hacemos esa multiplicación de vectores y luego le restamos el menos 3, nos queda como resultado 3 medios. Ese 3 medios lo vamos a poner aquí en este lugar. Ese es el coeficiente de costos reducidos asociado a la variable X1. Nos falta calcular el C4. No, C5. Igual, se coloca CB por B a la menos 1 por A5 menos el C5. El CB pues se queda igual, es el 6, 0, 0. B a la menos 1 por A5 pues es la columna asociada a la variable X5, que nos quedaría como menos un cuarto y menos un medio. Y a esto le restamos el coeficiente de costo asociado a la variable X5, que es 0, porque es variable de holgura. Si hacemos estas operaciones, que simplemente sería multiplicar el 6 por menos un cuarto, más 0 por un cuarto, más 0 por menos un medio, nos resulta que solo queda este término que es 6 por menos un cuarto, y a esto le vamos a restar el 0 y nos queda como resultado menos 3 medios. Entonces este valor que obtuvimos lo ponemos aquí arriba, que está asociado a la variable X5. Entonces aquí voy a poner cuáles son las variables. Y X5. Y recuerden que este valor se le conoce como un Z0. Ese Z0 nosotros lo calculábamos como CB por B a la menos 1 por B. Eso significa que lo que vamos a hacer es multiplicar estos valores o este vector por B a la menos 1 por B. Este producto de B a la menos 1 por B lo tenemos de este lado. Por lo tanto, lo que nos quedaría como resultado para esta tabla simplex es 15. ¿Por qué? Porque la única variable que tiene un coeficiente asociado a la función objetivo es x2. Por lo tanto, hacemos la multiplicación de 6 por 5 medios, pues nos resulta 15. En este caso, esta tabla no está cumpliendo con el criterio de optimalidad, ya que estamos en el problema de minimización. Si nosotros estamos minimizando, nos fijamos que los costos asociados a las variables básicas
no, a las variables no básicas deben de ser menor o igual que 0, en el caso de minimización. En este caso, la variable x1 pues tiene un costo asociado de 3 medios, por lo tanto, aún no estamos obteniendo una solución óptima. Así que la variable candidata a entrar a la base es la variable x1, ya que el coeficiente de costo reducido asociado a la variable x1 es mayor que 0. Déjenme el C1 es mayor que 0, por lo tanto no se cumple el criterio de optimalidad. Así que la variable que entra es x1. Ahora, para saber cuál es la variable que sale, déjenme coloco esta parte de aquí arriba. Vamos a calcular la regla del cociente mínimo. Entonces, el cociente mínimo. ¿Y cómo hacíamos eso? Nosotros ya ubicábamos la columna pivote, que la columna pivote está asociada a la variable que entra a la base. Ahora hay que encontrar el renglón pivote. Para hacer eso, pues hay que hacer la división entre los elementos del vector B, que son estos elementos, entre los elementos de la columna pivote. Por lo tanto, la primera división que tenemos que hacer es 5 medios entre 3 cuartos, lo que nos resulta 10 tercios. La segunda división es 5 medios entre un cuarto, y eso tenemos como resultado un 10. Y después hay que dividir 1 entre un medio, que eso nos da como resultado 2. Si nosotros tomamos el mínimo entre estos valores que estamos obteniendo, decimos que el mínimo asociado a estos cocientes es el 2. Por lo tanto, nuestro renglón pivote queda asociado en donde está la variable x3. Si hacemos la intersección entre la columna pivote y el renglón pivote, nos damos cuenta que nuestro elemento pivote pues es este, ¿no? Donde da justo la intersección de la columna pivote y el renglón pivote. Esta es la intersección, por lo tanto, este es nuestro elemento pivote. Sobre ese elemento vamos a realizar algunas operaciones elementales para que aquí tengamos un 1 y hagamos ceros en los demás elementos de la columna, ya que estamos haciendo la identidad. Aquí, si se dan cuenta, no se los había mencionado, pero si se dan cuenta y si se acuerdan, x2 tiene asociado un 1 en el lugar de su columna, ya que es una variable básica. Solamente hay un 1 en esa entrada, todos los demás elementos son 0. Lo mismo pasa para x3 y lo mismo pasa para x4. Entonces ahora, dado que vamos a entrar con la variable x1 a la base, tenemos que formar el, el, este, el elemento de la identidad asociado a x1. Aquí dijimos que entonces, recapitulando, x1 es la variable que entra y dada la intersección, decimos que la variable que sale es x3. x1 entra a la base y x3 sale de la base. x3 se dedujo por la regla del cociente mínimo. Entonces, ahora lo que resta es hacer las operaciones elementales y esto lo podremos ver como una matriz asociada a esta tabla. Por lo tanto, voy a colocar esa matriz. Vamos a poner los primeros elementos de la columna, que sería 3 cuartos, 3 cuartos y un medio. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5 medios, 5 medios y 1, aunque estos elementos iban acá.
Y ahora sí, tenemos nuestra matriz que estaría asociada a la primera tabla que estamos construyendo. Entonces decíamos que nuestro elemento pivote es este, el elemento medio. Para que nosotros aparezca un 1 ahí, pues tenemos que multiplicar por 2 todo ese renglón. Nosotros por notación vamos a decir que este renglón es el R1. El segundo renglón lo denotamos como R2 y el tercero como R3. Por lo tanto, si hacemos la operación elemental sobre el renglón 3 de multiplicarlo por 2, nos quedaría la siguiente matriz, que solamente pues, es alterar el tercer renglón para que nos quede un 1 en el elemento pivote. Nos quedaría 1, 0, 2, 0, menos 1 y 2. Los renglones de arriba aún no le estamos haciendo nada, así que vamos a copiar todos esos elementos tal cual como deben de estar. 3 cuartos, 0, 0, 1, menos 1 cuarto y 5 medios. Entonces, ahora vuelvo a subrayar el elemento pivote. Recuerden, ese es el elemento pivote. Nos interesa a nosotros hacer un 0 aquí y un 0 acá. Por lo tanto, lo que sigue es hacer otra operación elemental en esta matriz, que nosotros decimos para el renglón 3, le podemos aplicar la operación menos 1 cuarto de R3 más R2. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar por menos 1 cuarto del renglón 3 y se lo vamos a sumar al renglón 2. Y también vamos a hacer la siguiente operación, que sería, para que nos quede un 0 en esta entrada, vamos a realizar la multiplicación de menos 3 cuartos de R3 más el renglón R1. Aquí me acabo de dar cuenta que era 1 cuarto. 1 cuarto y desde aquí lo cambié. Por lo tanto, si nosotros hacemos esas operaciones, si le multiplicamos por menos 1 cuarto a R3 y luego se lo sumamos al renglón 2, nosotros vamos a obtener este nuevo renglón. El renglón R3 en este caso no le estamos haciendo nada, por lo tanto ese renglón nos queda tal cual. Y el nuevo renglón 2, después de aplicar esta operación, nos queda como 0, 0, menos 1 medio, 1, 1 medio y 2. Y el primer renglón, después de que multiplicamos menos 3 cuartos por R3, a todo el renglón 3 le multiplicamos por 3 cuartos y le sumamos el R1 a esta matriz que tenemos aquí. Entonces nos resulta el renglón 1 nuevo, es el 0, 1 menos 3 medios, 0, 1 medio y 1. Y estos elementos son los que vamos a estar ocupando en la siguiente tabla. Así que pasemos a la siguiente página. Para esta tabla 2, nosotros vamos a decir que las variables básicas son x2, x2, x4 y x1. Recuerden que aquí estaba la variable x3, pero nosotros dijimos que ahora la variable que entra es x1.
y la variable que salía es x3. La variable que entra toma el lugar de la variable que sale, por lo tanto el x1 aquí es donde lo estamos colocando, donde estaba el x3. Los coeficientes de estas variables en la función objetivo es de 6, 0 y 3. Vamos a colocar las líneas respectivamente para nuestra tabla. Y después de que hicimos los cálculos que hicimos acá arriba de esta matriz, estos son los valores que vamos a poner nosotros en la siguiente tabla. Y ahorita vamos a calcular los valores de los coeficientes de costo reducidos asociados a las variables no básicas. Por lo tanto, nuestra tabla tiene los siguientes valores. Bien, aquí ya tenemos nosotros los valores. Acuérdense, x1, x2, x3, x4, x5 y nuestro valor de z0. Entonces, nuestras variables, habíamos dicho que las variables básicas tienen un coeficiente de costo reducido asociado con valor igual a 0. Por lo tanto, en esta tabla nosotros nos interesa calcular el coeficiente de x3 y x5. Así que vamos a hacer esos cálculos. El C3 barrita lo podemos, así lo estamos denotando en este caso, C3 barrita. Lo calculamos como CB por B a la menos 1 por A3 menos C3. En este caso, nosotros, el CB es el 603. B a la menos 1 por 3 es nuestra columna asociada a la variable x3. Y luego menos C3, pues es 0, ya que esta era una variable básica. Era una variable de holgura. Si hacemos estas operaciones, nos queda menos 3. Y el valor de C5 barrita de nuevo, CB 603 y B a la menos 1 por A5, pues son los valores que están asociados a la variable x5 en su respectiva columna, por lo tanto es el 1 medio y el 1. No, menos 1. Menos C5. Ese C5 también vale 0 porque es variable de holgura. Por lo tanto, esto nos queda 0. Así que colocamos esos dos valores que obtuvimos, que era menos 3, 0. Y el valor de Z0, acuérdense que es multiplicar el CB de esta tabla, que son estos valores, por B a la menos 1 por B, que son los valores que tenemos por aquí. Entonces, nosotros lo que tenemos en esta tabla, pues, es la multiplicación de x2, tiene un coeficiente de costo asociado de 6, multiplicamos 6 por 1, x4 pues tiene un coeficiente asociado de 0, 0 por 2 es 0, y x1 tiene un coeficiente asociado de 3, 3 por 2 quedan 6, entonces nos quedaría 6 más 6 de este producto, tenemos un valor de 12. Este es el valor de nuestra función objetivo. Si recordamos el criterio de optimalidad para un problema de minimización, nosotros estaríamos diciendo que esta tabla es óptima. ¿Por qué? Porque nuestros coeficientes
asociados a las variables no básicas, nuestros coeficientes de costo reducido a las variables no básicas, que es x3 y x5, cumplen que son menores o iguales a 0. Pero bueno, entonces aquí estos son los casos especiales, porque en estos casos especiales lo que nos estamos enfocando es analizar en qué pasa si nosotros metemos una variable que tiene un costo de, un costo asociado de 0 si es una variable no básica. Pero antes de que pasemos a la siguiente iteración, nosotros vamos a decir que esta es una solución óptima, es la tabla óptima, y estamos encontrando el vector, digámosle que es el vector x gorrito, donde x1 tiene un valor de 2. X2 tiene un valor de 1. X3 es no básica, por lo tanto vale 0. X4 vale 2. Y X5 vale 0. Esta es la solución óptima asociada a esta tabla. Si nosotros evaluamos este valor de X corrito óptimo, obtenemos un valor de Z óptimo de 12, que es lo que estuvimos calculando en esta parte de la tabla. Pero dijimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa si obtenemos un coeficiente de costo reducido asociado a una variable no básica 0? Pues bien, como no estamos alterando nosotros a la función objetivo, ya que tenemos un valor de 0, no estamos ni afectando al valor de la función objetivo, ni tampoco lo vamos a mejorar. Entonces podríamos nosotros decir que ahora nuestra variable x5 entra a la base, ya que tiene un coeficiente de costo reducido igual a 0. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Analizar qué es lo que pasa. X5 decimos que entra a la base. Para ver cuál sería la variable que sustituye este cambio, pues hay que realizar la regla del cociente mínimo. Que entonces nuestra columna pivote pues sería la que está asociada a la variable x5, y nuestro renglón pivote lo vamos a encontrar con la regla del cociente mínimo. Hacemos la división de 1 entre 1/2 y nos resulta 2. 2 entre 1/2 tenemos 4. Y 2 entre -1, este ya no se puede, porque recuerden que la regla del cociente mínimo solamente se podía realizar si era positivo. Si tenemos por aquí algún valor que sea 0 o que sea un valor negativo, pues ya no se puede. Entonces vamos a marcarlo como una rayita de que no se puede. El valor mínimo entre 2 y 4 pues es 2. Por lo tanto, ya ubicamos el renglón pivote, que está asociado a la variable x2 en este caso. Por lo tanto, la intersección de nuestra columna pivote y nuestro renglón pivote es este elemento, que es el 1/2. Así que vamos a realizar las operaciones elementales necesarias para que este elemento sea un 1, no un medio. Y eso pues se realiza de la misma forma que lo realizamos anteriormente. Ahorita ya solo voy a colocar cuál sería la siguiente tabla 3, en donde la tabla 3 estamos diciendo que las variables básicas ahora serían x5, x4 y x1. Los coeficientes asociados a estas variables básicas son 0, 0 y 3. Y entonces,
Si ustedes hacen las operaciones elementales necesarias para hacer que nos aparezca un 1 aquí y los demás elementos de la columna 0, entonces les resultaría la siguiente tabla, que son los mismos cálculos que estuvimos haciendo en la tabla anterior, solo que por cuestión de tiempo lo voy a poner directamente en la tabla. Ustedes tendrían que llegar a esta tabla mediante operaciones elementales. Aquí ya aparece un 1, 0, 0, que es lo que estábamos buscando. Y entonces, con esta tabla, que serían los elementos que ustedes estarían calculando a través de las soluciones, de las operaciones elementales. Por lo tanto, aquí en esta iteración, las variables básicas es x1, aquí tiene un costo de 0, un coeficiente de costo reducido a x1 igual a 0 porque es básica. X4 también vale 0 porque es básica y X5 vale 0 porque es básica. Por lo tanto, hay que calcular el C2 barrita y el C3 barrita, que son las variables no básicas. El C2 barrita tendría un costo asociado después de estas operaciones, después de realizar estas operaciones elementales. No, estas operaciones. Ya no son elementales. En este caso, nuestro CB, pues, tenemos que CB vale 0, 0, 3, que son los valores que estamos poniendo de este lado de nuestra tabla. El B a la menos 1 por A2, recuerden que es la columna de X2 que está asociada en esta tabla, ya que son las operaciones que se realizan. Menos C2. El C2, la variable X2, si tiene un costo asociado y es 6, y si ustedes hacen esta operación les resulta 0. Y el C3 barrita se calcula como CB por B a la menos 1 por A3 menos C3. Y esto nos queda como 0, 0, 3, ese es el CB. En este caso, B a la menos 1 por 3, pues es la columna asociada a la variable X3. Que tenemos el menos 3, 1, 1, menos 0, ya que esta es una variable de holgura. Y esto nos resulta un menos 3. Nosotros colocamos estos valores en el lugar correspondiente y nos queda esto. Y finalmente tenemos que calcular nuestro Z cerito. Z cerito. Que en este caso, pues, de nuevo se los pongo, es el CB por B a la menos 1 por B. Que solamente sería multiplicar, pues, los valores de aquí por estos valores. El único valor que se puede multiplicar es el 3 por el 4. 3 por 4 nos queda 12. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Otra vez el valor de Z es 12. ¿Por qué obtuvimos de nuevo este valor en esta nueva tabla? Porque nosotros lo que hicimos es meter una variable básica con coeficiente de costo reducido asociado con valor de 0. Es decir, nosotros no estuvimos ni mejorando ni empeorando el valor de la función objetivo. Por lo tanto, simplemente lo que estamos haciendo es cambiar de un punto a otro. Por eso resulta ser una recta. En este caso, nuestro X óptimo, le vamos a llamar X barrita óptimo. X1 tiene un valor de 4, X2 es 0, X3 0, X4 1 y X5 2. Y Z óptimo tiene un valor de 12. Entonces, la solución a este problema en general es una recta que nosotros lo escribimos como combinación lineal de estos dos puntos.
que sería la combinación lineal de lambda por x gorrito más 1 menos lambda por x barrita, con lambda en el 0, 1. Y para esta solución, pues nosotros obtenemos un valor de 12. Y nada más para que veamos gráficamente cómo se veía esto, nosotros aquí colocamos nuestra región factible. Esta sería la región factible, que recuerden, la región factible está dada por el conjunto de restricciones. Esta recta roja que tenemos aquí es una curva de nivel que está asociada a nuestra función objetivo. Entonces, si nosotros estamos ubicando nuestros puntos anteriores, en este problema original solamente nos interesan las entradas de x1 y x2, que son nuestras variables originales al problema inicial. Por lo tanto, el punto x1 igual a 2 y x2 igual a 1, vamos a ubicar estos dos puntos, estas coordenadas, el 2, 1, estaría asociado a un puntito de por aquí. Este sería el primer punto, como nuestro x gorrito. Y el siguiente punto sería el asociado al 4,0, que sería el puntito de acá. Este es el x barrita. Entonces, si nosotros pudiéramos mover aquí esta curva de nivel hacia acá, dado que estamos minimizando, pues nos estamos moviendo en dirección opuesta al vector gradiente. Esta sería nuestra recta que estamos encontrando como solución en nuestra tabla simplex. Toda esta recta que tenemos aquí denotada por estos puntos, tocando los puntos extremos también, nosotros diríamos que esta es solución de nuestro problema. Esta recta es la última recta que se toca, que satisface todo el conjunto de restricciones. Y pues bueno, nada más les quería mostrar como último cómo se veía este problema, analizándolo gráficamente, y pues sería todo.